quería presentarles. Buenas tardes. El tema a tratar es manejo de la ruptura casular posterior. Podemos tener cuatro escenarios de ruptura casular posterior. Primero, que existe una ruptura casular posterior con la hialoides completamente intacta. Segundo, que exista pérdida con prolapso de vitrio a través de esa ruptura casular posterior hacia la cámara anterior. Tercer escenario es una pérdida de vitrio a través de las incisiones. Y el cuarto escenario es una retención del material cristalino. Teniendo en cuenta cualquiera de los estadios, debemos tener claros los siguientes metas y principios. Primero, prevenir la tracción vítrea intraoperatoria. Segundo, evitar tracción postoperatoria. ¿Qué quiere decir? Alejar la mayor cantidad de vitrio de las incisiones. Tercero, debemos mantener un globo ocular normotenso, ya que la hipotensión e hipertensión puede traer complicaciones. Debemos proteger los tejidos como el endotelio, el iris, del daño colateral. Quinto, ante cualquier complicación, debemos dejar el segmento anterior limpio para cuando vayamos a colocar el lente. Lo más grave no es la ruptura casular, sino el mal manejo de esta complicación, ya que un mal manejo predispone, primero, ruptura retiniana que puede producir desprendimiento de retina, segundo, hipotensión que puede producir hemorragias expulsivas y endoftalmitis. Debemos tener en cuenta lo siguiente: cuidado con las estructuras vecinas, endotelio para evitar la queratopatía bulosa, prevenir el daño iridiano que puede producir liberación de prostaglandinas que puede generar edema macular. Dejar siempre limpio el segmento anterior para permitir la colocación de lente intraocular. Uno de los estadios es la ruptura casular posterior sin pérdida vítrea, es decir, que el vitrio no ha pasado a cámara anterior. Si detectamos una ruptura, podemos realizar una casulotomía posterior. La idea es dar más firmeza a la cásula para evitar la extensión de la ruptura y el prolapso vítreo. Además, nos va a permitir luego la colocación de lente intraocular, ya sea en el sulcus o en cápsula. En el video, el cirujano coloca el lente en saco casular sin complicación. Si tenemos material cristaliniano en saco casular, llevar esos fragmentos a la parte anterior del iris para poder manejarlo con facilidad. Si la pupila es pequeña, podemos usar los ganchos de iris para ampliar el tamaño pupilar. No se recomiendan los anillos de Malvigin o otro tipo de anillos. Si tenemos una casuloresis pequeña que no nos permita llevar los restos a la parte anterior del iris, podemos alargar esta casuloresis. No se recomienda hacer incisiones radiales o en abrelatas. En lo referente a la anestesia, primero, el vitrio no duele. Segundo, suficiente con anestesia tópica. Tercero, si hacemos incisión paz plana, hacerlo con anestesia subconjuntival. Cuarto, no usar anestesia intracameral porque produce amaurosis pasajera. Evitar sedación profunda produce pertares súbitos. Use anestesia verbal, es mejor hablarle al paciente para tranquilizarlo. Y último, si deseamos mayor aquinesia, basta con la anestesia subtenoniana. Si tenemos la rotura casular posterior con hialoides intacta y tenemos todavía restos de cristalino de la cámara anterior, tenemos que hacernos una pregunta: ¿hacer FACO o convertir a cirugía extracasular? Primero, debemos estar seguros que no haya vitrio en cámara anterior. Segundo, es estar seguros de que la ruptura casular es muy pequeña y que no va a crecer por las características de sus bordes. Para eso podemos realizar dos cosas. Una es cerrar la pupila para que el iris sirva como una protección entre la cámara anterior y la cámara posterior. Y dos, la inserción de lente intraocular que sirva también como un colchón y nos separe de la cavidad vítrea. En esta animación se muestra cómo se llevan los fragmentos delante del iris y colocan el lente que sirva como un andamiaje. Una vez que llevan los restos por encima del lente, se realiza la facomulsificación de los restos. Cuando existan fragmentos muy grandes y no se puede completar la cirugía, es recomendable hacer una conversión a cirugía extracapsular. Se recomienda no alargar la misma incisión corneal porque genera mucho astigmatismo. Es mejor hacer una nueva, sea limbar o escleral, y además suturar la incisión principal. En el video se hace un aumento de la incisión corneal, que no es lo recomendable, y posteriormente con un asa se hace retiro de los restos con la técnica del sándwich. ¿Qué hacer cuando hay submarino? Lo recomendado es remitir al cirujano de retina y vitrio. Si no hay disponibilidad de cirujano de retina de manera inmediata, hay que esperar el postoperatorio teniendo en cuenta tres cosas. Primero, la calidad de transparencia corneal. Segundo, si se presenta o no hipertensión ocular. Y tercero, si hay un daño retiniano asociado o no asociado a la pérdida de vitrio. Y teniendo en cuenta estos dos aspectos, podemos realizar la vitrectomía posterior entre el día 10
al 14 después de la complicación. No se recomiendan las puntas de faco, las asas, los forces, la levitación porque son técnicas que van a generar más tracción. En este video vemos que el paciente tiene un lente en sulcus, pero tiene fragmentos por delante y por detrás. Se colocan los trócares y se comienza la vitrectomía posterior en cavidad vítrea. Lo primero que se debe hacer es una vitrectomía completa. Luego de esto, recién comerse los restos. En la imagen vemos la aspiración de restos con la punta de faco, la levitación con viscoelástico y el uso de asas produce tracción vítrea que genera desgarros retinianos. La transcerebrona es un ayudante que nos permite la tinción vítrea, facilitando el reconocimiento y la remoción del mismo. Cuando hacemos la incisión vía pars plana, realizamos la peritomía a 3.5 milímetros de limbo y realizamos la esclerotomía. Vemos acá cómo cerramos la incisión principal y posteriormente de manera biaxial con la irrigación a través de la paracentesis y el vitreófago a través de esta esclerotomía, vamos a hacer el manejo de la vitrectomía anterior. Cuando decidimos hacer la vía anterior, lo hacemos también de la misma manera biaxial para garantizar que haya un adecuado control de la presión en la cámara anterior y prevenir las turbulencias. Este es un video instructivo donde se ve el abordaje vía pars plana. Se observa el vítreo por gradiente de presión de alta a baja, se dirige a la cavidad vítrea donde es más fácil retirarla. Si el cirujano de segmento anterior no está entrenado, es mejor que no realice la vitrectomía pars plana. Cuando vamos a hacer la vitrectomía, ¿cuáles son las metas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No debemos usar el Wessel ni barrer las incisiones con cánulas porque genera tracción. Debemos programar nuestro pedal de vitrectomía a modo ya sea de aspiración-corte o de corte-aspiración. Al remover los restos corticales podemos usar la técnica seca sin irrigación y sin equipos muy sofisticados o usar el modo aspiración-corte del vitrector. También podemos usar la técnica secas con cánulas 5E de forma manual. Al remover los restos corticales cambiamos el modo de irrigación corte-aspiración por irrigación aspiración-corte. Si decidimos colocar un lente intraocular, primero, asegurarse que no haya corteza, usar retractor de iris. Segundo, usar transinolona y lave para asegurarse que no haya vitro. Tercero, pupila redonda, incisiones selladas. Y cuarto, verifique el estado y tamaño de la casudorexis. Podemos colocar un lente de 3 piezas ya sea en saco o en sulcus. En el sulcus podemos hacer captura óptica. En el video se observa cómo se captura una óptica en el saco capsular. Se hace una presión a 90 grados de las ácticas para deprimir la óptica a nivel del saco capsular y de esta manera la óptica queda capturada. Vemos acá la conformación de la capsulorexis que se ve como un óvalo en la lámpara de hendidura. Si no tenemos cápsula anterior, otra opción es la colocación del lente fáquico retropupilar. En el video coloco el lente a nivel retropupilar y me voy a la parte distal con un segundo instrumento. Hago el primer enclavamiento y luego en la parte proximal hago el segundo enclavamiento. Es decir, en un solo movimiento podemos hacer el enclavamiento iridiano. Cuando no tenemos un iris adecuado y no tenemos una capsuloresis anterior completa, podemos colocar lentes suturados esclera con polipropileno. También se puede usar en Gore-Tex. En el video realizamos un plug inferior y nos ayudamos con la incisión principal de la mini nuc para fijar el lente. Al implantar un lente en sulcus debemos tener en cuenta la siguiente tabla. ¿Cómo removemos el viscoelástico? Si no hay captura óptica, cuidado remover el visco. Hacer el lavado de la cámara anterior con las cánulas de forma manual. Si hay captura óptica, al ser más estable el segmento anterior podemos removerlo con la pinza de irrigación aspiración. Al finalizar, colocar acetilcolina con el objetivo de evaluar si tengo vitro residual a nivel del margen pupilar. Segundo, siempre debemos suturar la incisión corneal. Tercero, a estos pacientes le colocamos mocifloxacino intracameral. El uso de esteroides debe ser con mayor frecuencia y además usar AINES por largos periodos de tiempo para prevenir el edema macular cistoideo. Y quinto, citarlo con frecuencia y no perder la comunicación con el paciente. A estos pacientes con complicaciones debemos citarlos más frecuentemente y advertirles sobre algunos signos de alarma. Presencia de miodisoxias, presencia de dolor, no olvidarse de tratar la hipertensión ocular, siempre valorar con retinolo entre la primera y segunda semana, evaluar la periferia. Debemos informar a los pacientes el riesgo futuro de ruptura retiniana, desprendimiento de retina, glaucoma, edema macular. Lo que debemos recordar, primero, detectar en el preoperatorio pacientes de riesgo. Segundo, reconocer signos de ruptura capsular posterior intraoperatoriamente. Tercero, reconocer y actuar por pasos. Cuarto, valorar postoperatoriamente la periferia de la retina.
Muchas gracias. Buenas tardes con todos.